Perfecto. Bueno, yo en realidad te agradezco a todos los presentes. Sé que se ve mi pantalla bien. Sí, perfecto. Bueno, vale, pues he estado dándole muchas vueltas para hablar sobre esto. En realidad quería un poco romper quizás con la tradición de la academia. Eh, Entiendo yo de que a veces la investigación resulta muy aburrida porque se hace larga. Hay mucho que contar y entonces yo lo que he pensado es de que de alguna manera me interesa aportar desde la visión de lo que es una de las áreas de interés que yo tengo, que es el PMI, el Project Management Institute, que en realidad es una institución que lo que promueve son buenas prácticas en gestión de proyectos, ¿no? ¿Y esto qué permite? Permite precisamente aportar valor a los profesionales de manera transversal. Ya lo iremos viendo. Y también un poco romper con la tradición, a lo mejor de lo que se acostumbra a hablar, ¿no? Con el tema de investigación. Y yo lo que quiero es sobre todo mostrarles, contarles en qué consiste solamente una área de conocimiento de lo que es la gestión y dirección de proyectos, pero que está orientada al alcance y de alguna manera intentar vincularla con lo que va a ser el desarrollo de proyectos de investigación para que entiendan todos que el ser ordenado, el tener ciertos cuidados y dominio, a lo mejor si alguno se decide por complementar su formación con este tipo de conocimientos, pues ordenar todo y ser mucho más efectivo, ¿no? A la hora de darle cuerpo a lo que está queriendo desarrollar. Sin más, y con este preámbulo, lo que les propongo es de que en esta charla, que intentaré hacerla como mucho en una horita, tengo pensado mostrarles un par de videos, sobre todo también para que en ese momento, en el primero sobre todo, nos riamos un poco de lo que realmente pasa con las personas, y en el segundo, utilizar lo que comenta una especialista en investigación con un pequeño videito y hacerles a ustedes, proponerles a ustedes un pequeño ejercicio que les permita, sobre todo, intentar conectar las ideas y darle forma a lo que les voy a pedir. En cualquier caso, le he pasado a Paola el, un archivo en Excel, que sería bueno que a través del chat lo comparta para que se lo descarguen y con eso vamos a trabajar. Es una cosa muy sencilla y luego ya les mostraré incluso yo lo que he hecho, lo he interpretado y luego también les compartiré ese documento para que les sirva como constancia de lo que se ha hecho y también puedan con ello ustedes constatar, practicar y sobre todo entender lo que les he pedido. En cualquier caso, la agenda es esta, una introducción y definiciones. Luego hablaremos de procesos del PMI, sobre todo. Haremos algunos ejercicios prácticos, son un par nada más durante el desarrollo de los procesos. Y finalmente concluiré con algunas conclusiones y un cierre esperando, ¿no? Que hayan entendido todo y entiendan el aporte de lo que estoy queriendo contarles. Bien, entonces, lo primero, quería contarles qué es el PMI, ¿no? El PMI en realidad es una institución, como les dije, que está desarrollada a través de capítulos a lo largo de todo el planeta, y en realidad lo que promueve son buenas prácticas en gestión y dirección de proyectos con claros valores que generan la diferenciación, ¿no? Entre ellos, generar muchos documentos, muchos estándares para la gestión. Por otro lado, también esto permite desarrollar estándares de gestión, ¿no? En varias áreas, tanto en proyectos como en áreas específicas, como podría ser portafolios o riesgos o cualquier otra área, ¿no? Y eso lo que hace es, pues, promover precisamente que seamos más efectivos todos. Y constituyen, pues, además, habilidades que son en realidad transversales a todas las profesiones. Lo que de alguna manera forma parte de esta visión que tiene el Project Management Institute está en lo que han denominado el triángulo del talento. Ahí están viendo, digamos, de evolución del anterior estándar al nuevo que acaba de ser aprobado. Pero si se fijan, gira en el desarrollo de las personas en torno a tres vértices, si quieren. El primero que habla de formas de trabajo, que en realidad está vinculado a todo lo que son las habilidades técnicas que puedan ser de gestión. Ahora lo que le han llamado las habilidades de poder, ¿no? Que en realidad está muy vinculado en realidad al liderazgo, ¿no? Y al desarrollo de las personas para poder manejar equipos y hacer que las cosas sucedan.
Y la última que tiene que ver con la perspicacia comercial. Y esto está muy vinculado en realidad a la estrategia y a la gestión de los negocios, que en realidad forman parte de la formación de base que tenemos, ¿no? Cada uno en nuestras profesiones, porque aunque seamos médicos, pues tenemos que saber cómo funcionan todas las cosas para poder hacer gestión, ¿no? Y ese es, digamos, donde va orientada esa arista en púrpura, ¿no? Ahora, yo lo que quería contarles, entonces, a partir de esto, es de que hace un par de años hice una publicación y entonces hablaba, ¿no?, de la necesidad de que los profesores tuvieran estas habilidades de gestión, ¿no?, incorporadas, porque eso lo que permitiría es transferir de alguna manera, aunque no en su totalidad, a los estudiantes y ellos que también empiecen a desarrollarlas para ir mejorando de manera transversal toda nuestra formación. En el marco de esto que les decía del Project Management Institute, lo que hace es generar un estándar que está en el número 6, en el volumen, la edición número 6, y ahora les voy a mostrar algunas evoluciones que tienen, pero fíjense que para gestionar proyectos se necesita, digamos, a nivel funcional, tener dominio de procesos que tienen que ver con áreas, además, ¿no? Está la integración, el alcance, el cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Si yo quiero que algo resulte, ¿no? Imagínense cualquier proyecto que vayan a hacer, pues tendrían que tener la pericia para poder gestionar en cualquiera de esas áreas digamos, todo lo que significa hacer un proyecto para obtener resultados y hacerlo de la mejor forma y con eficiencia y eficacia, ¿no? Por otro lado, lo que hace es manejar una dimensión temporal, lo que un proyecto, digamos, en su ciclo de vida tiene, entonces se inicia y luego se cierra, ¿no? Pero en medio está todo lo que se planifica, todo lo que se ejecuta y todo lo que se controla para poder lograr que cualquier ajuste, cualquier cambio se pueda incorporar y entonces de esa manera lograr, ¿no?, concluir con el proyecto con las características que hayan sido desarrolladas e incluso durante la ejecución. Y entonces, bueno, ahí sí hay que hacer una aclaración que el seguimiento y control, a pesar de que está planteado, digamos, como uno más de los elementos en una secuencia lineal, en realidad lo que hace es generar un ciclo, ¿no? Porque mientras vamos haciendo las cosas, incluso nos vamos dando cuenta de que hay errores o hay mejoras o hay cambios producidos porque a alguien no le parece y entonces eso hay que incorporarlo para nuevamente incluirlo en el nuevo alcance del proyecto y de esa manera desarrollarlo. Y entonces el PMI nos plantea, pues en torno a este mapa grande que les estoy contando, 47 procesos. Entonces, básicamente lo que quería contarles esto es como una introducción, no sería muy cansino hablar de todo con precisión, pero lo que necesito es que más o menos se hagan una idea de lo que estoy contando y vean que uno de esas dimensiones funcionales es el alcance. Y es vital en realidad gestionar el alcance para que los proyectos sean controlados y además tengan éxito. Después les contaba que había hecho una publicación en una de las revistas de la universidad y hablaba precisamente de esto que les había contado, ¿no? Esa flecha que ven que descarga hacia abajo y miren que en su día yo utilicé a lo mejor probetas y cosas que tienen que ver más con su profesión, pero lo que contaba es que cómo se articula ese triángulo del talento hacia las profesiones. En general, esa última, la que está en la izquierda, es la que tiene más vinculación con el área de formación de base que tiene cada uno de los profesionales. Las otras tienen que ver más con gestión y liderazgo, pero esta tiene que ver con el negocio en sí y por lo tanto es lo que nosotros estudiamos en nuestra formación de base. Y era curioso porque si bien las tres tienen como ese componente transversal, esa formación de base es la que genera ese diferencial en cada una de las profesiones. Y esto, digamos, da pie también para hablar de por qué es importante aprender a gestionar y por qué es importante esto que plantea el PMI. Y entonces, haciendo ese artículo, reflexionando y tal, las conclusiones o algunas de las cosas que yo fui estableciendo fue lo siguiente, que para empezar, nosotros estamos promoviendo un modelo por competencias. Entonces, la universidad está trabajando actualmente en que todas las carreras, si bien se declaraba hacer real el manejo de las competencias dentro de aula, es un tema que supone mucho esfuerzo, mucho trabajo y donde para mí personalmente los profesores constituyen como no solamente guías, sino son referentes, ¿no? Son el ejemplo, el modelo a seguir. Y esto, por lo tanto, obliga a que el profesor deba
ser el que incorpore cosas y demuestre cómo hacer a los estudiantes para que ellos también vayan incorporando y entendiendo debidamente las competencias. Pero entonces, en esta lógica, la universidad empieza a generar, digamos, espacios o procedimientos que permitan a los estudiantes desarrollarse, ¿no? Mediante un modelo por competencias para ser precisamente competentes. Y entonces, de toda esta formación que se obtiene a nivel mundial de profesionales, pues hay quienes, en realidad, preocupados por su continua formación, su desarrollo y el obtener resultados, pues son ejemplos, ¿cierto? Son modelos competentes de cada una de sus profesiones, en cómo se gestionan, cómo se obtienen resultados, cómo se logran los objetivos de los proyectos. Y entonces, ¿qué hace el PMI? El PMI recupera de todas las industrias, ¿no? Y de todas las profesiones las mejores prácticas, las que se denominan buenas prácticas, y las convierte en un estándar que permite de alguna manera tener un marco de trabajo donde todos los profesionales, si nos certificamos, por ejemplo, primero los conocemos, los incorporamos y luego podemos certificarnos, pero sobre todo el efecto que tiene es una transformación en las personas porque da un salto cualitativo en su formación para lograr mejores resultados. Y entonces lo que hace esto es, de alguna manera, cerrar el ciclo, ¿no? De lo que vendría siendo competencias con saltos cualitativos que permiten a las personas ser mejores, no solamente a nivel profesional, con la formación de base, vuelvo a repetir, sino con elementos transversales que generan realmente los diferenciales y hacen que los profesionales logren los objetivos de los proyectos. Además, me olvidaba decir una cosa más, que el hecho de generar un marco de trabajo, estándares y certificaciones también tiene otro valor, y es que desarrolla un lenguaje común. Por lo tanto, quien está certificado no tiene por qué estar hablando ni discutiendo con los demás sobre lo que un término significa, sino que en realidad ya están, ¿no?, involucrados y conocen, con lo cual facilita las comunicaciones el tener un lenguaje común. Y entonces, como decía, esto cerraría el ciclo y generaría mucho más valor dentro de lo que es la academia. Dicho esto, debo decir, digamos, que una de las cosas que normalmente se ha trabajado en la gestión de proyectos, y es que tradicionalmente, ¿no?, y culturalmente, lo que está más establecido, si quieren, en la forma de trabajar es un modelo que se llama waterfall, ¿no? O en cascada. La planificación vamos haciendo, ¿no? Etapa 1, etapa 2, y vamos haciendo como que ven un plan, creación, revisión, lanzamiento, y como que la forma de desarrollar los proyectos tradicional es esa. Y casi que eso está instituido en todas las profesiones como tradición. Donde se da, digamos, una ruptura, y es ya a partir de las tecnologías, ¿no? Las empresas que desarrollan software y demás, y esa industria en realidad va necesitando otro tipo de enfoque en la gestión que se ha denominado agile, ¿no? O ágil. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad en el otro, en el modelo tradicional es predictivo, o sea, se sabe lo que se va a hacer y entonces, por lo tanto, es fácil ir generando todos los pasos para llegar, ¿no? Cuando hacemos investigación, y quizás ahí empieza a ver algunos de las pistas que les voy dando de lo que a lo mejor genera problemas, porque no siempre sabemos lo que queremos hacer. Y entonces pasa que seguimos insistiendo en un modelo tradicional de desarrollo de los proyectos que obliga en realidad a pensar paso a paso y a veces con muchas indefiniciones. Si a esto le sumamos el hecho de que no tenemos una formación o experiencia, lo mismo vamos cayendo en el problema de que no somos capaces de definir las cosas y luego, por lo tanto, vamos cometiendo errores o postergando, ¿no?, la obtención de resultados. Sin embargo, les decía, en la industria del software, por ejemplo, donde un software sabemos a lo mejor lo que queremos, pero no sabemos ni siquiera cómo va a funcionar, ni sabemos cómo debe interactuar con las personas y tal, hay muchos vacíos que no son fáciles, o sea, hay que ir probando y generando realmente resultados que permitan medir, evaluar y sobre todo tomar decisiones sin tener que hacer todo el proceso, ¿no? Entonces hay que ir probando partes y entonces ahí surgen estas modalidades que se llaman ágiles, que hacen en realidad ciclos iterativos e incrementales que lo que permiten es ir desarrollando partes, ir aumentando el desarrollo de las cosas según vamos entendiendo, para entonces seguir tomando decisiones y mejorando el proyecto hasta obtener, digamos, los resultados que se esperan como totalidad.
Y entonces, pues básicamente, como ven, en ese modelo es un modelo que, como dice en cascada, va pasando por niveles, ¿no? Y además de manera muy lineal y consecutiva. Y el otro en realidad tiene unas características, es más adaptativo a lo que va pasando, pero sobre todo genera ciclos, ¿no? Es más por olas que se va trabajando. Y entonces, en realidad lo que quería contarles es de que actualmente el PMI ha dado un salto, ¿no? Ya con el nuevo estándar que se ha sacado, en realidad ya acepta los dos procesos y no es que defina, y esto es además un marco de trabajo, no es que defina que hay que hacer de una manera única y exclusiva las cosas, en realidad genera un conocimiento amplio donde cada uno debe decidir por dónde quiere ir según las necesidades y lo que requiera, digamos, el proyecto para poder lograr los objetivos. La misma lógica, como les decía, ya hablamos de sistemas de gestión híbridos. Es decir, las personas tenemos que estar preparadas para manejar de manera tradicional con todo ese conocimiento que les había contado de esas 10 áreas de conocimiento y los grupos de procesos, los 5 grupos de procesos, pero ahora también con las habilidades de todo lo que significa este mundo ágil que hay muchas metodologías, pero que permiten sobre todo también ir definiendo y decidiendo con los equipos cómo se trabaja en cada uno de los espacios y ámbitos de cada proyecto para poder lograr resultados, ¿no? Que vayan unos a lo mejor indagando y definiendo las cosas que se van a desarrollar cuando hay mucha incertidumbre y en lo que ya es predictivo, pues entonces empezar a generar una planificación que tenga más componentes de cascada y que permita sobre todo lograr los resultados en los equipos. Bueno, dicho esto, con esta introducción, ahora les voy a contar lo que significa la definición del PMI. Hubiera querido poner más, pero luego he pensado, con todo lo que tengo para contarles, hubiera sido reaburrido y largo. Entonces, les quiero contar la definición de proyecto que tiene el PMI. Entonces, esta definición es que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición de proyecto. Entonces, aquí lo que hay que entender es que esfuerzo temporal, ¿por qué? Porque tiene claramente definidos un inicio y un final. Un proyecto empieza y termina. No hay proyectos que se queden ahí flotando. Finalmente, no puede ser así. En algún momento termina. Y que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado, y lo que hay que destacar es único. O sea, aquí es importante, imagínense ustedes que son, creo que la mayoría, Paola, son del área médica, ¿no? O hay también de otras profesiones. No, hay de otras profesiones, estamos mezclados. Ah, Estamos perfecto. No, entonces me sirve mucho más, porque entonces voy a agarrar un ejemplo que sirve tanto para los que son de mi área, del área de construcción, como los que son médicos. Un hospital hecho y ahí les voy a hacer la pregunta, a ver si alguien en el chat puede responder y tú me dices, Paola, un hospital que está hecho aquí en Cochabamba, exactamente el mismo modelito puesto aquí en Cochabamba, en la plaza principal y otro que está en el Chapare, ¿son únicos? Esa sería la pregunta. ¿Qué creen? ¿Hay alguien que se anime a escribir en el chat o a encender su micrófono? Buenos días. ¿Mm? Buenos días, adelante. Bueno, ningún proyecto es único, ¿no? Porque seguramente para construir esa infraestructura se han debido utilizar diferentes tipos de recursos humanos, diferentes materiales. Seguramente el diseño como tal también puede haber sido diferente. Entonces, no existe un proyecto único por más que haya tenido la misma inversión o el costo para su construcción, ¿no? O sea, más bien me está diciendo que sí, que es único, más bien, porque cada uno tiene sus propios recursos. Perdón, sí, tiene sus Ah, vale. propios recursos, su propia forma de realizar, sus propios tiempos, ¿no? Y sus propias también eh, riesgos, digamos, podríamos llamarlo, ¿no? Exacto, exacto, de acuerdo. Muchas gracias. Es que le ha dado en el clavo. Eso es lo que quería llegar. Fíjense que aunque sea el mismo proyecto, con las mismas personas, con el mismo dinero y tal, ejecutó en dos lugares diferentes, tienen condiciones diferentes, por lo tanto es único. Lo hace único. Tiene componentes que lo hacen único. Entonces, esto que les estoy contando es una definición que aplica para todo.
en la vida, ¿no? Un proyecto, y por qué pensar las cosas como proyecto, es precisamente por eso. Muy amable a quien haya participado, yo no puedo ver los nombres. Voy a continuar. Gracias. Entonces, les decía, si es un producto único y ahí empieza a ver, ¿no? Las variables, es un componente de otro elemento, es la mejora o corrección de un elemento o un elemento en sí mismo, ¿no? Final. Es un producto, un resultado. Puede ser un edificio, puede ser la instalación de ese edificio o puede ser, pues, qué sé yo, la mejora de una instalación. Como están viendo, es un producto, es un resultado, algo tangible. Pero también puede ser un servicio o la capacidad misma de realizar un servicio, ¿no? Puede ser, como ven, la aplicación de un software o el servicio de asistencia al usuario o la asistencia al paciente o puede ser también un proyecto, puede ser ese servicio y hay que configurarlo, hay que darle forma y hay que, de alguna manera, darle todas esas condiciones, ¿no? Para poder gestionar un resultado único, ¿no? Una conclusión, un documento, por ejemplo, un proyecto de investigación, dado el caso de lo que estamos hablando, que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. Entonces, eso es un resultado único, ¿cierto? Y por lo tanto, también puede ser gestionado como un proyecto, porque tiene ese componente. Y finalmente, la última de las opciones, que fue una combinación única de todos los demás mencionados anteriormente. Entonces, como ven, ahí cuando se está definiendo un proyecto, creo que queda claro de que finalmente, con esa definición y habiendo entendido esos componentes que tienen, sí o sí tienen que formar parte de esto para darse cuenta que es un proyecto, todos ustedes, pues puedan incorporar siempre y tener en cuenta para no cometer errores y a poderlo definir con claridad. Y entonces, por las horas de la mañana creo que ya no da, o quizás sí, pero les he puesto una foto sugerente. La pregunta, ¿creen ustedes que preparar el desayuno es un proyecto? A ver, ¿quién se anima? Buenos días. Buenos días. Sí, yo creo que sí, arquitecto, porque implica una planificación, implica que va a hacerse un proceso en la preparación de este desayuno y dependiendo del proceso sea efectivo o no, va a resultar en menor tiempo, con mejor calidad. Y también hay que pensar en el usuario de este desayuno, ¿no? O sea, puede ser que sea un usuario que sea muy selectivo en cuanto a materias primas y por tanto habría que pensar incluso, o sea, no es la imagen, pero podría ser la diferencia de que sea una persona con celiaquía y uno sin celiaquía, ¿no? Entonces ahí dependiendo de eso habrá que pensar en las materias primas adecuadas y obviamente en el resultado final que es que guste y que sea aceptado por el usuario. Gracias. Bueno, tú me has hablado de todo en realidad lo que forma parte del proyecto y eso está súper bien y te agradezco. No sé quién eres, pero te agradezco y disculpen que sea tan confianzudo de tutear, yo soy así. Muchas gracias y tienes razón, totalmente. Y un poco remitiéndome a lo que les había contado de la definición de proyecto, decimos es un esfuerzo temporal, o sea, es un esfuerzo, lo he preparado de las 8 a las 8:30. Entonces tiene un principio y un fin, ¿no? Para un producto, un resultado único, ¿no? Para desarrollar, obtener. Es único, o sea, en su configuración, con todo lo que me ha contado, incluso la que me ha antecedido con la palabra, con todas esas características, sea para un celíaco, sea para el otro, es un resultado único en su conformación, en su configuración. Y fíjense, no va a ser el mismo desayuno el que haga yo o el que haga cualquiera de ustedes que está atendiendo esta charla, porque cada uno le va a poner a su gusto, seguramente o como decía, a gusto del cliente, ¿no? Según las características, condiciones, atributos que cada uno determine, pero tiene que lograrlo para que entonces sea único. Y de hecho, todos van a ser únicos, aunque hagamos con los mismos ingredientes. Entonces, como ven, hasta hacer el desayuno puede entrar dentro de lo que sería la definición de proyecto. Y entonces, ¿por qué no pensar de que un proyecto de investigación es un proyecto? Entonces, ahora voy a hablar, según el PMI también, de otro elemento que para mí es fundamental y es el que nos convoca en esta charla, que es el alcance. Y un poco también aquí voy a poner mi parte personal, por favor, porque hay cosas que a veces he escuchado que no son correctas según mi punto de vista, me voy a explicar más adelante, pero que también lo pongo a consideración. En realidad,
para que a partir de esta charla salga el debate, para que cada uno después vaya y lo busque, lo reflexione, lo madure, y si se da la oportunidad me busque y me diga no estoy de acuerdo, pero si no, también para que me diga está de acuerdo y cómo lo ha visto, cómo ha visto esto que les estoy contando. Entonces, alcance en el contexto del proyecto, ya que hemos de alguna manera llegado al acuerdo de que proyecto sirve para poder entender cualquier iniciativa. Y además, una cosa que me olvidé decir del proyecto, los proyectos en realidad generan cambio. Generan cambio en cualquier institución, en cualquier empresa, en cualquier iniciativa, en cualquier sociedad. Los proyectos son los que transforman, son los que generan cambio, ¿no? Entonces, en realidad son los instrumentos que permiten generar los cambios. Con lo cual, imagínense, todo en la vida se hace con proyectos. Y eso es, digamos, una de las cosas. ¿Cuándo se quiere transformar? Voy a decir ahí para que sea importante, porque si no, lo otro, todo lo que es repetitivo y continuo, son operaciones. No tiene nada que ver con los proyectos. Pero todo se transforma a partir de proyectos. Y entonces, en ese contexto del proyecto, puede referirse el alcance del producto, que en realidad serían características y funciones de un producto, servicio, resultado, ¿no? Estamos viendo los atributos, serían parte de ese alcance, y del proyecto sería el trabajo realizado para entregar un producto, un servicio, un resultado, con las funciones y características especificadas. En ocasiones se considera que el alcance del proyecto incluye el alcance del producto. Es decir, claro, muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos el proyecto y el proyecto de edificación es mucho más que el proyecto de arquitectura, siendo yo arquitecto, ¿se entiende? Va mucho más allá el proyecto. El proyecto arquitectónico viene siendo un componente nada más. Hay otros componentes de estructuras, de instalaciones y tal, y el proyecto en realidad no incluye el producto. Entonces, el alcance del proyecto puede ser mucho mayor en ese caso. Y entonces, desde esta lógica que les he contado, investigación es igual a proyecto, según mi punto de vista, o si quieren, un proyecto de investigación. Entonces, es un resultado único. Cada investigación va a tener un resultado único. Y por lo tanto, esto es lo que planteo yo. El alcance es uno, es único. No se puede hablar de alcances. Y en algunos casos he escuchado que se comete ese error, y ahí estoy hablando ya de mi postura personal, por supuesto. No se puede hablar de alcances, se habla de alcance. El proyecto es uno. El resultado, o si quieren, el resultado tiene varios componentes, pero es un solo proyecto para desarrollar. Por lo tanto, una investigación va a ser un proyecto de investigación y por tanto va a tener un alcance que va a tener todas las consideraciones, todos los contenidos, todos los productos, subproductos o resultados que se esperen, pero el alcance es uno. Y entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Si es que alguien después, como les digo, la invitación está abierta, me gustaría que esto sirva para en realidad generar más espacios de discusión sobre esto y que pues lo hablemos y vayamos sobre todo aportando en esta lógica. Entonces, desde esta perspectiva, gestión del alcance o gestionar el alcance supone enfocarse primordialmente en qué forma parte del proyecto y qué no forma parte del proyecto. Para mis dos estudiantes, cuando están haciendo su proyecto de grado, además yo, cuando vienen y me dicen, ay, es que mis tribunales me están observando esto, yo estoy provocando en ellos de que piensen que hay tres alternativas, en realidad, a partir de las observaciones de los tribunales. La primera es de que una observación sea correcta. Entonces, por lo tanto, suponga generar cambios, corregir el documento, y por lo tanto, esos cambios alterarían el alcance del documento, ¿cierto? Se ajusta el alcance, se genera un cambio y se ajusta. Entonces, ese es el primero de los caminos que tiene el estudiante para poder desarrollar su proyecto, en este caso de grado, pero en un proyecto de investigación sería lo mismo, ¿no? Al hacer la revisión, que hay ese primer camino. El segundo es que no estén de acuerdo con las observaciones. Y entonces yo planteo de que es admitido que no estén de acuerdo los estudiantes con apoyo del tutor, ¿no? Pero eso, ¿qué provoca en realidad? Provoca de que el estudiante y el tutor tienen que ser conscientes de que entonces deben tener dominio de lo que están planteando. Y ese dominio es todo el argumento, ¿no? Desde los conceptos, desde los enfoques, desde las teorías, desde toda esa construcción que han hecho
¿no? Que entonces permita sustentar el planteamiento que están desarrollando, porque son ellos los que van a tener que defender. Un tribunal se va a callar y él va a tener que enfrentarse a argumentar, discutir y defender lo que está planteando, porque tiene toda la construcción para hacerlo. Y si no la tiene, tiene que construirla. Pero no está, digamos, aquí reñido de que tenga que sí o sí cambiarse las cosas, sino hay que argumentar, trabajar en ello. Y el tercero de los caminos, con el tema del alcance, es que llegado a este punto, si es que, por ejemplo, las observaciones dan cuenta al autor, de que lo que está planteando en realidad está, o por la forma en que se está planteando, o por la forma que se está exponiendo, está dando lugar a que se entienda cosas que a lo mejor no forman parte del proyecto, pues entonces eso permita, sobre todo como una oportunidad, desarrollar el apartado de exclusiones. Y entonces de manera clara se excluye del alcance del proyecto ese componente. Ejemplo, que yo esté planteando un proyecto de hospital y en algún momento haya mencionado una planta, por ejemplo, de tratamiento de aguas, ¿no? Claro, si la observación está dando a entender de que debo desarrollar y me están pidiendo que yo lo desarrolle, al tratarse de un proyecto específico, además de un técnico especializado, pues yo tendré que agarrar y simplemente dejar una previsión y poner que se excluye del presente proyecto la planta de tratamiento de aguas por tratarse de un proyecto específico de profesional especializado, ¿cierto? Y entonces que el que lea el proyecto no esté esperando que esté haciendo algo que no forma parte del proyecto. Y entonces el tercer camino sería la exclusión del alcance de lo que estamos desarrollando. Bien, dicho esto, entonces voy a empezar a hablar de algunas cosas que también forman parte del PMI o si quieren, del framework, del marco de trabajo y que tiene que ver con esto, ¿no? Les había hablado de los grupos de procesos. En el tiempo empezamos con unos procesos de inicio que es donde se define el proyecto. Y este grupo de procesos en realidad parte de un documento que es fundamental que en la gestión se llama Project Charter o Acta de Constitución, donde se define de alguna manera la factibilidad de lo que estamos haciendo, se valora, se evalúa tal y se define si es factible o no iniciar con ese proyecto. Se define quién es el sponsor, quién está apoyando esta iniciativa, quién está lanzando esta iniciativa, porque eso es importante identificar. Es necesario identificar los stakeholders, que en realidad no dejan de ser los interesados en el proyecto. Y en este punto, interesados son todos aquellos que de alguna manera les puede importar, ¿no?, lo que vaya a pasar con los resultados de ese proyecto. En un proyecto de investigación, sea del área que sea, pues tendremos muchos. En un médico, o en el área médica, diré mejor, o incluso de especialidad, imagínense, interesado es el paciente que pueda tener alguna enfermedad o dolencia de la especialidad. Interesada puede ser incluso la de la limpieza, que va a limpiar, ¿no?, durante su trabajo los espacios donde transita esa especialidad. Por lo tanto, también es una interesada. Si le va a afectar de alguna manera a su salud o a cualquier cosa, es interesada del proyecto. Y aquí no hay que menospreciar a nadie, ¿eh? Ustedes saben que aquí quien menos espera te hace un bloqueo y te paraliza todo lo que estés haciendo. Entonces, es importante identificar los interesados, no solo para conocer que nos puedan frenar lo que estamos haciendo, sino también para que podamos entender qué es lo que les interesa o qué cosas nos pueden ayudar de ellos para hacer mejor una investigación, por ejemplo. Aquí también se definen los objetivos del trabajo y también se define quién es el encargado de gestionar. Pero esto que les estoy contando, ya unido o vinculado a lo que es hacer investigación, se traduce en lo que conocemos como el perfil. Y en este perfil de proyecto que desarrollamos es donde nosotros damos cuenta de todo esto que les estoy contando. Ahí es donde verificamos o construimos la esencia de lo que estamos planteando. Ese proyecto que está guiando para poder, digamos, saber la meta a la que estamos apuntando llegar. Se define seguramente el problema y todas esas cosas, pero es el perfil el que de alguna manera nos orienta para saber qué es lo que estamos queriendo hacer.
Y entonces, por eso lo planteaba aquí, este perfil nosotros tradicionalmente lo utilizamos, incluso hay guías en la universidad ya para generar estos perfiles, ¿no? Y que de alguna manera también tienen ciertos atributos, componentes, características que nos piden ya de manera reglada que se cumplan. Entonces, este es el momento de lograr. Y aquí voy a hacer también un paréntesis con el tema de los stakeholders, porque creo que es importante conocer, y lo decía, ¿no? Conocer un stakeholder importante o interesado es alguien que esté desarrollando, digamos, ciencia en el área o en el tema que estoy queriendo plantear. Y es vital saber lo que él quiere para poder entender si es que él está planteando, por ejemplo, nuevos procedimientos, nuevas maneras de entender o cosas que no ha logrado dar solución. Es importante entender porque al hacer este análisis e identificar este interesado clave, luego lo que yo voy a poder hacer es también generar a lo mejor en el futuro interés con mi proyecto de investigación hacia esa persona. Y entonces yo me intereso por entender, y esto, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor cuando hacemos investigación siempre vamos pensando que es hacer por hacer, o en general está muy extendido que sabemos que es un esfuerzo duro, pero luego como no atendemos, digamos, a lo que realmente pasa en nuestro entorno o en el planeta en su conjunto, pues hacemos por hacer, por cumplir, pero no atendemos estas cosas que pueden provocar en realidad que vayamos generando nexos con personas importantes que estén interesadas en nuestro trabajo. Y entonces la investigación empezaría a tener otro tipo de orientación que permita sobre todo vincular nuestros esfuerzos con gente que también tenga los mismos intereses y nos proyecte en el futuro. Bueno, dicho esto, pasamos al siguiente. En realidad nos vamos a quedar en estos procesos de planificación donde el tema del alcance tiene 6 procesos, ¿no? Me voy a detener en 2 para que hagamos algunos ejercicios y los otros simplemente los voy a explicar para que se entienda en qué consiste. Y entonces, en el proceso de planificación, una de las áreas es precisamente el alcance. Precisamente en este grupo de procesos están todos los 10 y son prácticamente, no sé, son 24, 26 procesos que hay solamente en planificación, que es como se define y sería desde la visión waterfall, ¿no? Entonces, fíjense que en estos procesos, pues precisamente un proyecto, la triple restricción que se habla de los proyectos, está vinculada fundamentalmente, o una de las triples restricciones que hay, alcance, tiempo y costo. Y estas restricciones, ¿qué quieren decir? Quiere decir que si yo modifico el alcance, es decir, qué forma parte del proyecto, tiene un efecto en el tiempo, me puedo retrasar, me puedo adelantar, ¿no? O en el costo, me va a costar más o me va a costar menos. Entonces, imagínense, cualquier decisión en el alcance supone eso. Entonces, me puedo retrasar o me va a costar más. Entonces, incluso el tiempo es dinero, ¿saben? ¿No? Entonces, por lo tanto, también existe esa articulación. ¿Cuánto más en un proyecto de investigación? Si yo defino mal el alcance, si no le presto atención, o si, por ejemplo, no está debidamente sustentado, pensado y demás, claro, cuando empiezo a avanzar, y esa es otra de las cosas que hay que tener cuidado, pues generar un cambio puede ser mucho más traumático porque pues genera más cambio y por lo tanto impacta mucho más en el tiempo y en el costo de desarrollo del proyecto. Estamos acostumbrados en nuestra cultura a que si hacemos cambios, y además somos así, ¿no? Cambiamos todo, no pasa nada, y después queremos terminar en el mismo plazo y con el mismo presupuesto. Y eso se ha visto, ¿no? Nuestros políticos son unos capos para hacer eso, pero en realidad, y ahí va lo que quería contarles también, claro, no nos engaña, porque en realidad hacer un edificio quitándole partes, no, para cumplir un tiempo y para llegar al costo que inicialmente se habían comprometido, aunque sepan que en realidad no van a hacerlo y lo están cambiando, en realidad tiene un efecto en el alcance. Entonces, ahí les planteo la otra cosa. Se dan cuenta, si es que yo hago algo y no lo planteo bien, primero, no vas a tener solamente el efecto en el tiempo y en el costo, sino que la otra cosa que tiene es que si yo altero ya el alcance para poder cumplir tiempo y costo, no estoy entregando el proyecto que había planteado. Por lo tanto, se dan cuenta, ¿no? Esa triple restricción y el alcance es vital. Por eso es importante hacer las cosas bien, definirlas bien, pensarlas y sobre todo creo que aquí es atender a todos los interesados para poder darle ese cuerpo. Entonces, dicho esto, ahora voy a entrar a los procesos de lo que sería la gestión del alcance. La primera sería la gestión misma o la planificación de la gestión del alcance.
En estos procesos, en realidad, uno lo que hace es plantearse, ¿no? Cómo se van a definir, cómo se van a analizar, cómo vamos a controlar el alcance mismo del proyecto. O sea, cómo vamos a generar procesos que nos permitan entender, digamos, qué forma parte del proyecto y qué no. Entonces, ahí seguramente estableceremos incluso herramientas técnicas, ¿no? Vamos a hacer reuniones, vamos a hacer, qué sé yo, con expertos o vamos a hacer una lluvia de ideas. Entonces, vamos a generar todas las herramientas y tales que nos permitan establecer con qué herramientas vamos a trabajar para poder obtener esa información y entonces entender qué forma parte del proyecto, cuáles son los componentes del proyecto, ¿no? Y entonces el primer de los procesos sería ese, planificar, sentarse y decir, a ver, ¿qué necesito obtener? O más o menos, ¿por dónde va mi proyecto? Y entonces, ¿cómo puedo obtener esa información? El segundo tiene que ver con recopilar los requisitos. Y creo que este es muy importante, ¿no? En este sí que vamos a determinar, y esto, ojo, documentar. Documentar las necesidades y expectativas de todos los interesados del proyecto para cumplir con los objetivos. Uno de los objetivos, de hecho, puede ser precisamente el alcance en sí mismo, ¿no? Es un objetivo cumplir tal cual se ha establecido el proyecto. Entonces, fíjense, es tan importante este proceso, recopilar los requisitos. Tenemos además que tener mucho rigor a la hora de buscar, pero sobre todo documentar. Porque de documentar, luego vamos a priorizar de todos esos requisitos que tengamos, cuáles son más importantes, cuáles se repiten, cuáles tienen más impacto. Incluso, imagínense la vinculación con las personas que nos las están dando. Si uno tiene mucho poder, no voy a decir, a lo mejor es un pedido, por ejemplo, del rector. El rector tiene mucho poder de decisión y puede ser vital cumplir con esas exigencias por todo lo que significa, ¿no? Su palabra. Entonces, pues precisamente eso es a lo que voy, ¿no? Que gestionar, para poder tener claro cómo gestiono los requisitos, tengo que priorizarlos y tengo que priorizarlos en base a, pues, los interesados y además los resultados que quiero obtener. Entonces, vean cuán importante es ir vinculando todas estas cosas y tener todo documentado para poder tomar decisiones. El tercero sería definir el alcance. En realidad, donde documentaremos el enunciado del alcance del proyecto y de su resultado. En este, de lo que se trata, en realidad, es de generar un enunciado que de alguna manera establezca y recoja todo lo que hemos visto, más allá de requisitos, en qué consiste el proyecto, de alto nivel. Definamos exactamente qué es vital que cumpla. Definamos exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que tener, qué tiene que lograr. Y entonces todos esos componentitos que son vitales tienen que ser claros en el proyecto. Todos estos documentos y estos procesos en realidad tienen también esa cualidad de que no son documentos muertos, son vivos. Entonces, un ajuste. Oye, hemos descubierto que es no sé qué, pues se va ajustando, se va completando y entonces va creciendo y mejorando. Con lo cual, entender esto que les estoy diciendo, la investigación es un proceso vivo. Vamos generando, descubrimos una nueva cosa, pues bueno, la vamos incorporando, la discutimos y la incorporamos. Entonces, como ven, aquí también en el alcance tenemos que tener claro qué es lo que forma parte del proyecto. Debemos definirlo como un enunciado. En este caso, es solamente un enunciado. Luego, el cuarto de los procesos del PMI lo que habla es de la EDT o la WBS, que en realidad es la estructura de desglose o descomposición del trabajo, o en inglés la Work Breakdown Structure, ¿no? Es una estructura que permite subdividir, es un esquema que permite subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes que sean más pequeños y que faciliten su manejo y comprensión, voy a decir. Entonces, esta herramienta, con esta vamos a trabajar esta mañana, en un ratito, supone generar precisamente un esfuerzo que permita descomponer. Y ahorita les voy a decir cómo hay que hacer esa descomposición. Entonces, aquí sí que es vital. Una vez que ya entiendo todos los requisitos que me han pedido, entiendo qué estoy buscando, luego lo descompongo para poder de esa manera mapear todos esos componentes y todo lo que tengo que trabajar o preocuparme de cumplir para obtener o lograr el alcance del trabajo. Bien, el quinto sería validar el alcance del proyecto, que en realidad es la formalización la formalización de la aceptación, ¿no? de los entregables que han sido completados por parte de quién. Pues aquí tendría que estar quienes son los sponsors o quienes tienen la capacidad de tomar decisiones para decir, oye, sí, es correcto, han cumplido. Entonces, validar en este caso el alcance tendría que pasar por
el tribunal, el tutor del proyecto de investigación, o el máximo responsable de investigación, o las autoridades de investigación que de alguna manera han definido qué es lo que queremos lograr, y entonces validar si es que existen, en base también a métricas, por supuesto que hay que tenerlas, pues que se haya cumplido con los componentes. Aquí hablamos de entregables. Los entregables son muy genéricos, pueden ser resultados, pueden ser componentes, pues entonces se habla de entregables por la traducción del inglés. Pero en este caso, ¿qué ha sido completado y qué no? ¿Y qué ha sido completado debidamente o no? Entonces hay que validar para también generar ese proceso de retroalimentación que permita sobre todo actuar si es que es necesario en las mejoras que sean necesarias de incorporar, o en los cambios que sean necesarios de incorporar. Y finalmente hay uno que es el de control del alcance, que consiste en monitorear y controlar el alcance y gestionar los cambios que se vayan dando. Ver, un poco deriva del anterior. En el anterior un poco se establece si cumple o no las cosas, y en este lo que se hace es se controla, se monitorea de que existan que se cumpla con todo lo que se ha hecho, y si no, que se genere ese proceso de cambio, de cambios de las cosas. Entonces, dicho esto, planificar la gestión pues va a consistir, como les había comentado, en documentar ese enunciado, reuniones con los interesados, reuniones con el patrocinador o con cualquier otro actor que sea vital que tengamos nosotros en cuenta dentro de la universidad, en mi proyecto de investigación, quiénes están llevando esto, qué intereses hay, la universidad, qué líneas plantea, con qué tipo de argumentos o qué tipo de áreas estratégicas quiere desarrollar dentro de las líneas, o entonces tendré que mapear quiénes son interesados y qué me interesa de todos ellos para poder lograr. Entonces, con esto vamos a recopilar y validar los requisitos y los entregables que cada una de esas unidades tenga en su cabeza para poder lograrlo. Y entonces ahí vamos a tener también que decir, oye, vale, ¿cuáles son esos indicadores que debemos controlar durante todo el proyecto? Es decir, de esos requisitos y entregables, ¿qué es lo que importa? Entonces ahí hablamos de atributos, métricas, calidad, etcétera, que requerimos que se cumpla en cada uno de los componentes o los requisitos para que entonces se dé por válido, ¿no? Lo acepte la persona que lo ha pedido. Y entonces eso sería, digamos, planificar también la gestión. Luego nos ponemos con la recopilación de requisitos, que sería pues determinar las expectativas ya puntuales de cada uno, ¿no? Que a cada uno de los interesados. A lo mejor algunos pedirán cosas más puntuales, otros no, otros tendrán otro tipo de intereses, y entonces también esto hay que ir determinando para poder ver qué es lo que quiere cada uno. Formalizar a través de un documento que refleje esta comprensión, normalmente es una tabla, y finalmente administrarse a lo largo de todo el proyecto para cumplir los objetivos. Entonces, aquí vamos a ver muy rápido, hay varios tipos de requisitos. Pueden ser requisitos del negocio, como están viendo, que en realidad tienen que ver en realidad con lo que está la actividad a la que nos estamos dedicando, sus problemas y tal. Puede ser requisitos del interesado, o sea, que directamente sea una necesidad de un interesado o un grupo. Pueden ser requisitos del producto y de la solución que se espera. Entonces, ven cómo son prestaciones, características, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a descubrir que hay algunas que son más funcionales, ¿no? Que dependen más de las características del producto, y otras que no son complementarias y que de alguna manera cumplen, digamos, para establecer que ese producto, por ejemplo, es más ecológico, menos ecológico, ¿no? No son tan funcionales del uso en sí, sino que son complementarias para darle valor. Y finalmente, bueno, creo que hay una más. Requisitos del proyecto, que describen las acciones, procesos, condiciones que debe tener, y finalmente requisitos de transición, ¿no? Capacidades temporales que debe tener mientras se pasa de un estado a otro, ¿no? En algunos proyectos es necesario, ¿no? Hacer cortes por fases, y entonces ahí establecer también qué requisitos se necesita, qué resultados debo tener antes de pasar a la siguiente. Entonces, esa es mi meta para que me aprueben la siguiente, y entonces con todo ese material yo pueda dar arranque a la siguiente. Entonces, como ven, hay requisitos más o menos mapeados, todos estos, y que de alguna manera permiten entender, digamos, en qué consiste este proceso. Ahora, yo lo que había pensado aquí, y creo que hay tiempo, ¿no? Es que recopilar requisitos, como les he puesto, he hecho una tabla, yo he buscado, hay varios modelos y se buscan plantillas, y yo básicamente me he puesto esto que ven aquí, he hecho una tabla que creo que les he pasado, sí, les he pasado en el Excel que está en la primera pestaña, dice requisitos, me parece, y he puesto esta misma tabla. Tenía pensado de que en este tiempo les pasara un video
¿no? Y que ustedes hicieran el ejercicio de sobre todo rellenar aquí la descripción de los requisitos, identificar qué dice el video. Es un video de 6 minutos y entonces a mí me gustaría que con lo que dice la señora, ustedes tomen rápidamente, hacemos una pequeña retroalimentación con lo que ustedes hayan identificado y después ya me paso a lo siguiente, ¿les parece? Entonces, ¿lo tienen todos, Paola? Hola. ¿Alguien que me pueda dar la retroalimentación? ¿Se me escucha? Sí, Se te escucha, pero parece que ya el hambre abarca nuestro ser. Vale, hagamos una cosa entonces. Sí, para terminarlo, les voy a mostrar, en realidad este video lo voy a pasar. El video se les va a pasar para que ustedes hagan, entonces cambiamos la estrategia, para que ustedes hagan el ejercicio. Llenen el documento. A mí me parece interesante que hagan el ejercicio, luego se darán cuenta por qué. Pero yo voy a continuar y les voy a mostrar en realidad en qué consiste el trabajo de definición del alcance. Me voy a saltar el vídeo, ¿no? Y entonces ya definir el alcance sería pues precisamente documentar con una descripción detallada del proyecto o los productos que forman parte de esa línea base y que contienen normalmente esa descripción del proyecto, los requerimientos de los productos y del proyecto, los entregables principales, los objetivos a cumplir, la relación que tiene el proyecto con otros proyectos, si las hubiere, ¿no? Entonces, aquí también fíjense, es importante cuando hacemos un proyecto de investigación, es también importante establecer las relaciones que pueda haber con otras investigaciones, porque de esa manera vamos a poder no solamente tener el recurso para ir a buscar esa información, sino también para generar valor que pueda generar interés en esos otros proyectos. Y entonces, en la 4 les decía la EDT. Pucha, es hartito esto. A ver, la EDT en realidad, les decía, es una subdivisión del trabajo y divide el trabajo en productos y resultados, que en realidad son paquetes que permiten facilitar su manejo. Fíjense que además esta EDT más el enunciado, más lo que se denomina el diccionario del EDT, es en realidad la definición de qué es cada cosa para poder entenderse cuando se trabaja en equipo, forman parte de la línea base del alcance. Y línea base saben bien que es, en realidad, esa línea que sirve de referencia para poder medir nuestro avance y comparándola con ella y ver si realmente estamos dentro del plazo, ¿no? Y dentro del cumplimiento de ese objetivo. En realidad, una EDT es esto que están viendo ahí. Es un esquema, es un dibujo que lo que hace es del proyecto lo va descomponiendo en componentes y subcomponentes como están viendo. Y simplemente, bueno, yo les he dejado también en la segunda pestaña, tienen el enlace a una herramienta que es online, gratuita, y que permite en realidad generar EDTs, ¿no? Muy fácil, y hacer este ejercicio, luego te lo puedes descargar en PDF y tal, y con eso tener la estructura de lo que estás haciendo. Yo les voy a mostrar lo que he hecho, entonces, y quiero para eso contarles algunas cosas que son sí importantes para tomar en cuenta cuando hagan una EDT. Primero, ¿qué es y qué no es una EDT? Un EDT es un esquema, un EDT es un gráfico, un EDT es una especie de diccionario que permite identificar los componentes, pero también definirlos. Es un elemento, una herramienta que permite definir el producto y sus subcomponentes. Es una herramienta de entendimiento, porque todos venimos aquí y sabemos a qué parte corresponde o de qué parte forma parte cada uno de los componentes. Y es una herramienta de comunicación, porque nos permite a todos tener, digamos, esa relación para poder hablar, ¿no? Incluso de manera virtual, poder ver el gráfico y identificar dónde está cada una de las cosas y sus relaciones. Por cierto, no es una lista de tareas, no se trata de poner tareas, y esto hay que evitar, no es un organigrama, no hay que poner personas como tal, y no tiene fases, o sea, evitar llenarle de cosas porque eso lo único que puede hacer es complicar y generar un diagrama muy complejo y no es el fin. Después, la EDP, o EDT, perdón, define el alcance total del proyecto y lo que no está en la EDT
Le he puesto EDP ahí, por eso me he rayado. No forma parte del proyecto. Y facilita el control del avance del mismo. Entonces, como ven, yo ahí puedo ir viendo y según qué componentes se vayan completando, puedo ir tachándolos o haciendo el seguimiento. Después, beneficios. Fíjense, sirve de base para tu proyecto, ¿no? Te permite hacer mejores estimaciones porque sabes cada componente cómo está relacionado y además en qué consiste. Permite asignar responsabilidades. O sea, si es que estamos haciendo una investigación entre varios, pues oye, tú te encargas de eso, tú te encargas del otro tal, porque hay que definir en realidad en qué consiste cada una cosa. Facilita la medición, es decir, ¿está el componente hecho o no está hecho? Y si está hecho, además se puede establecer, tenía que ser con tantas cosas o con tantas, entonces es mucho más fácil de entender. Referencia para proyectos futuros. O sea, ya un EDT te permite para hacer una investigación, no va a diferir mucho del otro, salvo que sea pues diametralmente opuesto. Y también ideal para el control de cambios. Se puede añadir componentes, quitar o subdividir cosas para poder lograr el resultado y entonces lograr parcialmente también esos resultados. Las reglas que hay que cumplir básicamente es que no organizar por fases, les había dicho, no hay fase 1, fase 2, fase 3, eso lo único que va a hacer es hacer una EDT muy compleja y difícil de llevar. Después, siempre cumplir con la regla del 100%. Fíjense, los hijos de un nivel, ¿no? Lo que hacen es generar el siguiente, ¿no ve? Pero todos los hijos tienen que ser el 100% del de arriba y así sucesivamente. Como ven, en la primera línea son 20, 70, 10, suman 100, pero el de 20, la mitad es el 1, 1 y el 1, 2. Entonces, en todos se cumple la regla del 100%. También se puede utilizar para identificar productos o resultados que sean internos o externos, ¿no? Puede haber, digamos, un sistema que esté dentro del proyecto de investigación y otro que nos facilite alguien o un consultor externo de nuestra investigación. También puede estar diferenciando tipos de producto. Como ven, ahí está utilizando dos metodologías del PMI de Prince2, pero en este caso también permite hacer este tipo de diferenciación. Esto sí que es importante y ahí sí que voy a hacer hincapié. No utilicen verbos en los componentes. O sea, no pongan diseñar un sitio web. Es diseño de sitio web. Entonces es un resultado claro. Con esto no estamos, porque diseñar puede suponer muchas cosas y muchos procesos y muchas ideas según quién. Entonces evitar, ¿no?, esa confusión, sino utilizar simplemente nombres, ¿no?, o palabras, básicamente. Por si acaso, tampoco poner un hijo donde sea el único resultado que descuelga. O sea, no tiene sentido. Aquí de lo que se trata es de que se logren cosas. Ya en el hijo del que vende 70%, si es la totalidad, pues ese es el componente y está. No hacer subdivisiones innecesarias porque lo que hace es generar confusión y no ayuda en nada. Después también, como ven, como están viendo aquí, tienen un ID, un identificador único, que lo que permita es entender fácilmente la posición que tiene un elemento respecto de los otros, el nivel, la categoría, y entonces eso es importante, mantener un único identificador para cada uno de los componentes, y luego también entender según el gráfico que hay cierta flexibilidad de los niveles. O sea, no todos tienen que estar en el nivel 3, o sea, un componente pues está en el nivel 2 y está. Si de lo que se trata es de tener claro dónde va cada cosa. Y bueno, aquí tenía pensado hacer la EDT, no la vamos a hacer, pues, sobre todo para que se entienda. Yo les voy a mostrar directamente la herramienta. Esta herramienta es esta de aquí, GlueMap, les he pasado el enlace. Voy a ver si se abre esto. Ahí está. Bueno, es esta, como ven. Entonces, el nivel 1 es tan sencillo como ponerle el nombre que quieran. Y después pueden ir generando tantos niveles como quieran. Ven, un subnivel aquí o en el mismo lugar. Y entonces esto les permite ir descomponiendo el producto de la manera que ustedes vean más conveniente para lograr la totalidad del mismo. Les había contado de que hay que cumplir esas reglas que se les ha manifestado. Y después también tiene la posibilidad de guardarlo. Lo guarda por 14 días al ser gratuita. Si alguien quiere pagar para tenerla continuamente. Y después bueno, aquí tendría que haber, no me deja al compartir la pantalla, pero en este botón permite exportar y puedes descargar en PDF, en Excel y tal, y esto genera, digamos, un resultado.
Con esto que les estoy contando, pues como han visto, hacer un EDT no es ningún proceso difícil, ayuda a ordenar las ideas, ayuda a darles una jerarquía, ayuda a entender cómo se subdividen las cosas y entonces de esa manera ordena nuestro trabajo. Yo había hecho un ejercicio, les voy a mostrar ahora, pero voy a terminar con esto de la presentación. El quinto era validar el alcance. Validar es, como les había dicho, que el cliente, el patrocinador, esté satisfecho con lo que se ha hecho, con las características que se han obtenido, con los resultados y con cada uno de los subcomponentes que tiene cada parte. Y entonces de esa manera nos dé el ok y entonces estemos felices porque se ha logrado. Una investigación, supongo que hay que hacer lo mismo. Nosotros mismos tenemos que validar las cosas si nuestros resultados han obtenido o no han obtenido lo que nos habíamos planteado. Y entonces tenemos también nosotros que estar satisfechos y tener la aceptación nosotros primero y también de nuestros tutores. Y finalmente controlar. Aquí sí que creo que es importante, como les he dicho, de nada sirve que yo haga un proyecto, no lo defina bien, porque al final, ¿cómo lo voy a comparar? ¿Cómo voy a saber dónde estoy yendo? ¿Cómo voy a saber todos los componentes que forman parte? Entonces, es necesario que se haga este ejercicio para que con esta línea base en todo momento pueda saber exactamente si estoy cumpliendo y además si se acomoda mi planificación a los resultados parciales que deba lograr. Y entonces es necesario tener estos indicadores de desempeño. Estos pueden ser, como les había dicho, un componente ya completo, puede ser lograr ciertos resultados numéricos, tener, no sé, subproductos, no sé, pero forma parte de esto para poder lograr y saber que se está avanzando en el proyecto. Realmente no nos olvidemos que en este proceso se gestionan los cambios. Es decir, no hay que hacer cosas raras, por si acaso una tabla de Excel donde se haga un registro es suficiente. Decisiones tomadas nos permite llevar esto ya al documento para saber y tener una trazabilidad de lo que estamos haciendo y saber en qué fecha se hizo. No estoy con esto queriéndoles contar, esto parece que les está obligando a tener varias herramientas, tal, no. Sencillo, manténganlo lo más sencillo posible, pero generen estos registros porque esto genera orden y se genera sobre todo esa trazabilidad que les decía de las cosas. Bien, antes de pasar a las conclusiones, les voy a mostrar esto. A ver, ¿dónde estaba esto? Por aquí. Aquí. Yo he hecho el ejercicio con ese vídeo que les va a pasar Paola, verán de que habla de todo lo que es un documento de investigación y habla también un poco del alcance. Ya Yo está en lo el que he chat, hecho es... por si acaso. Ya. Bueno, el trabajo sería en todo caso para quienes estén interesados de lo que estoy contando. Aquí este documento se los puedo pasar luego también, pero me gustaría pasárselos después para que ustedes hagan el ejercicio y validen si están de acuerdo con lo que yo he dicho. Pero de alguna manera, fíjense que lo que dice ella está pintado en gris y yo lo he pintado en verde lo que sería el alcance. Entonces, fíjense que en el capítulo 1 ella habla de tener todos estos componentes y además dentro de cada uno habla de ciertos subcomponentes que deberían tener, que yo ya he hecho el ejercicio para que en una investigación tipo se sepa. Pero él habla también de que en este capítulo 1 además va a haber esto, ¿no? El planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y bueno, y se va identificando otros subcomponentes que sabemos que tienen que haber. Y además habla de que los tipos de investigación se desarrollan en el capítulo 3. Debe ser que responde a alguna norma, alguna cosa. Yo por eso lo seleccioné ese video. Pero fíjense que yo me pasó el trabajo de traducir eso en subcomponentes para mapear y saber exactamente en qué consiste mi trabajo o en qué le interesa a ella, digamos. Y lo he convertido en EDT. Con esto yo ya podría dedicarme a cada uno de esos componentes a desarrollarlos con orden e ir cumpliendo, digamos, con las expectativas y con las características y condiciones que va estableciendo. Una EDT, además, les decía, viene acompañada de un diccionario. En este caso, fíjense, cuando se selecciona cada una de las fichas, aquí dice que se puede poner notas. Entonces, yo aquí podría poner, por ejemplo, las características, los atributos que debe tener ese componente. El aporte debe definir cierto tipo de cosas, con ciertos criterios, con cierta tal. Entonces, yo ya ahí lo voy a tener claro y voy a centrarme en hacer ese trabajo que he planificado. Y además, me va a permitir, si es que estamos trabajando en equipo, que
también otro que lea esta EDT, entre aquí y diga, hay que hacer estos atributos y revisar a lo mejor lo que está haciendo mi compañero y decir, oye, creo que aquí te has equivocado o amerita cierto tipo de consideraciones para poder cumplir con este tipo de requerimientos. Entonces, como ven, esto es lo que hace una EDT. Y les voy a mostrar ya finalmente también aquí lo que hace, cómo se descargan las cosas y por qué es importante. Porque yo lo había hecho, miren, se pueden descargar, no voy a hacer, aquí voy a ver una imagen nada más voy a abrir, se puede descargar como una imagen para tener claro y mapearlo, imprimirlo y ir cumpliendo las cosas, ¿no? O yo lo que he hecho ha sido traducirlo ya en, aquí están las pestañas que les mostraba, yo he hecho toda la revisión, como les decía, de los requisitos que decía el video, con este video me he hecho la EDT y luego le he traducido en lo que sería una estructura, ¿no? De descomposición, donde se van viendo cada una de las cosas y donde podría poner el diccionario también describiendo cada una de las características que me van pidiendo los interesados para ir también construyendo esto y sabiendo exactamente lo que estoy queriendo lograr en cada uno y realmente ser asertivo en el cumplimiento de todas esas características. Bueno, ya les he mostrado en qué consiste, no quiero realmente cansarlos. Finalmente, para las conclusiones y cierre, voy a decirles lo siguiente. No olviden, un proyecto es un esfuerzo temporal, con principio y fin, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esa es la característica del proyecto y además los proyectos sirven para generar cambios. Los proyectos generan cambios. El alcance supone enfocarse primordialmente en esa definición, qué forma parte del proyecto y qué no forma parte del proyecto. Si no lo tengo claro, pues voy a seguir trabajando, ¿no? Si no hago el esfuerzo por definir esto, pues al final voy a seguir trabajando de manera inconsistente y sobre todo poco asertiva. Investigación es igual a proyecto, o sea, la investigación se hace con proyectos, hay que pensar como proyectos cada uno, y un proyecto, como hemos dicho, puede ser una gran investigación, como puede ser un artículo en sí, como puede ser un paper, como puede ser una conclusión nada más, o como puede ser simplemente un ejercicio, un experimento. Es un proyecto. Entonces, es un resultado único y por lo tanto tiene un único alcance también, que incluye todos sus componentes. No olvidar que hay la EDT, que es una herramienta potentísima para ordenar las ideas, para ordenar los componentes, para ordenar lo que estoy queriendo hacer, incluso definir sus atributos y que sobre todo nos ayuda a ser asertivos a la hora de hacer las cosas. Algo bien definido va a hacer que consumamos nuestro tiempo sobre todo en ir resolviendo esos componentes y no estar divagando por ahí. Y finalmente, como miembro que soy del PMI certificado, e invitarles también a todos, tenemos un convenio con la universidad, con el PMI, soy fundador de la comunidad de Cochabamba, invitarles a que no descuiden esto. Esto, por más médico, por más lo que sea, yo creo que tiene un valor. Como les había hablado inicialmente, genera un valor exponencial en las personas porque no se trata de habilidades o competencias de la formación de base. Se trata de habilidades para la vida que son transversales y que permiten generar una mejor sociedad porque está orientada a resultados y hacer que las cosas sucedan. Sin más, bueno, este es un poco los recursos que he utilizado para que los tengan en cuenta y les agradezco por su tiempo. No sé si hay preguntas o cómo funciona esto. ¿Pao? Estoy. Si ya no quedan más preguntas, vámonos a almorzar, ¿no? Comentarios, ruegos, peticiones, lo que sea. Sí, o que nos cuenten qué van a comer. Por lo menos. Díganos quién tiene algún comentario, petición. Marcia, por favor. Gracias, arquitecto. Solo con la invitación del final. Significa que tenemos que buscarle a usted y usted nos indica cómo podríamos inscribirnos o pasar a través de esta formación para hacer, para poder certificar. Ha sonado algo que me ha impedido escuchar lo último que decía. Creo que Marcia, no se te está oyendo muy bien. No sé si es problema de tu micrófono. Es como si estuvieses lejísimos. Ya, repito, perdón.
Lo que preguntaba el arquitecto es si para el tema del PMI hay que buscarlo a él y él nos indica cómo hay que certificarse, o es que se lo hace a través de algún sitio web y uno sigue solo el camino. A ver, mira, el PMI, si quieren me buscan, yo les oriento en lo que necesiten, ¿no? De hecho, formo parte igual del capítulo de Santa Cruz, del capítulo de Madrid. He sido voluntario mucho tiempo ahí en el capítulo. Toda la información que necesiten. Hemos firmado a través de precisamente mi involucramiento el convenio como universidad para que todos puedan formar parte. A mí me gustaría hacer una comunidad incluso dentro de la universidad para que estas cosas se vayan desarrollando y mejoremos en realidad las capacidades de todos. Entonces, si estuvieran interesados, pues yo ahí a su disposición, incluso les hago el nexo para las comunidades diferentes que hay. Hay una en La Paz, otra en Cochabamba, el capítulo está en Santa Cruz. Sé que había un grupo de interesados en Sucre y en Tarija alguno que otro. Pero bueno, si hay en otros departamentos, igual sin ningún problema se les va incluyendo. Muchas gracias, arquitecto. Voy a buscarlo entonces en la universidad. Gracias. Gracias a usted.